shall overcome. We shall overcome. ¿Qué diría Rav Jonathan Sacks ahora? We shall overcome someday. Sobre la convivencia, la diferencia y la polarización, ¿qué diría Jonathan Sacks hoy? Es el título de esta serie de programas que empezamos de alguna manera en el anterior con, ya saben, Jordan Jacobs, este experto en una de las mayores figuras del pensamiento judío del siglo XX, el rabino Sacks. Lo primero agradecerte que nos sigas hablando de este pensador, de este rabino, de este... No sé cómo lo definirías, Jordan. Buena pregunta, pero bueno, obviamente estoy agradecido de estar aquí con vosotros, y especialmente cuando pues pasó el yahrzeit del rabino Sacks hace, si no me equivoco, un par de días. Así que es un tema muy relevante. Pero bueno, ¿quién era él? La verdad es que quizás pues lo vamos a descubrir en estos encuentros, pero era una figura, un estudioso de nuestra tradición, partiendo del ramo ortodoxo del judaísmo, y era antiguamente el gran rabino del Reino Unido. Y falleció en 2020. Y creo que yo diría que para mí, él es una figura potente en el sentido de la pedagogía judía, porque tiene tiene mucho en su pensamiento, pero es un pensamiento muy abierto. Es, si no me equivoco, accesible, digamos, a personas que quizás no han leído mucho de la Torá o del Talmud o lo que sea. Él siempre tiene, por ejemplo, comentarios muy pertinentes y relevantes al día de hoy. Y por eso quería meterme, y por meterme a mí, meternos en su pensamiento para simplemente tomar una pausa, un paso atrás, para, primero que nada, intentar pensar sobre una respuesta tanto individual como colectiva frente a la situación actual, que es pues nuestra realidad y época post 7 de octubre. Sí, esa es muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué escribiría? ¿Qué opinaría? ¿Qué diría Sacks frente a lo que estamos teniendo que atravesar desde el 7 de octubre? Sí. Vamos a dedicar el programa de hoy concretamente a su visión reflejada sobre qué tema. Sobre la diferencia, pues como hemos titulado esta experiencia, la diferencia figura dentro de dos términos claves, la convivencia y la polarización. Y por lo que entiendo, por lo que investigo y por lo que pienso también, la diferencia es más o menos el concepto central de todo. A mi entender, nuestra manera de abordar la diferencia, por ejemplo, puede determinar si estamos en las aguas de la polarización o la convivencia. Y esto es un comentario que tiene que ver tanto con nosotros mismos como individuos, con nuestra comunidad judía y también con el mundo externo. Y obviamente no es fácil convivir con personas que no quieren convivir con nosotros. Me doy cuenta de esta realidad. Pero a pesar de esto, hay que pensar en cómo, por lo menos, pensar sobre esta tragedia, en vez de enojarnos y, por ejemplo, hacer cosas que en el fondo no ayudan. ¿Ese es un poco el mensaje que crees que ofrecería Sacks? Un mensaje de reflexión y de no odio. Pero ¿cómo enfrentaría el antisemitismo, ese auge feroz que hemos experimentado desde el 7 de octubre y que seguimos? Claro. Pues lamentablemente no le tengamos a nuestro lado. Así que no podemos preguntarle directamente y tenemos que navegar sus textos. Claro. Pero yo creo que
por lo que percibo, yo creo que él aportaría, por ejemplo, una visión más pedagógica y interna, en el sentido de enfocarnos en nosotros mismos, no diciendo que no hay que colaborar y hacer cosas con comunidades externas y personas no judías, no. Pero la idea de crear más espacios de pertenencia judía dentro de nuestra propia comunidad y a través de, por ejemplo, el estudio de la Torah. Fortalecernos. Exacto. En las comunidades, Exacto. sin que eso suponga un rechazo del resto de los Sí, las personas, sí. de las sociedades. Sí. Se puede promover las dos al mismo tiempo, las dos cosas al mismo tiempo. Pero si tuviese que ofrecer una interpretación de la obra de Sacks en torno a esta cuestión, yo pues me quedaría con esta respuesta. Y cuando digo una respuesta, siempre la pongo entre comillas, porque pues está abierta a interpretación y a ser pues cambiado a lo largo, digamos, de la experiencia. No es una opinión, digamos, absoluta y mucho menos categórica. ¿En qué textos o en qué reflexiones del rabino Jonathan Sacks nos podemos apoyar para ese fortalecimiento y también para entender y atravesar pues la estigmatización, los episodios de antisemitismo, ese antisemitismo disfrazado de antisionismo, claro. Todas esas cosas que nos afectan tanto? Pues yo diría que quizás podemos partir desde ese concepto clave de la diferencia. Y yo creo que por más o menos una relación más abierta y más profunda, a lo mejor, con este concepto, quizás esto nos haría bien. Y es precisamente más o menos el título de uno de los libros más reconocidos de Sacks, que se llama precisamente La dignidad de la diferencia. Se publicó en el año, si no me equivoco, 2002, pero aquí en España creo que 2013, y lo tengo aquí. Y en su tercer capítulo, él se enfoca mucho en la historia de la Torre de Babel, en el libro de Génesis. Y es una lectura muy interesante, pero muy brevemente, Sacks utiliza la Torre de Babel para más o menos enseñar que la diferencia es una realidad innegable de la vida. Obviamente es un hecho, eso es algo que reconocemos, pero yo creo que es algo que se puede entender fácilmente cuando estamos calmados, cuando nada nos está pasando, cuando tenemos un tecito enfrente y un poco de, no sé, unas galletas de la abuela, no sé. Pero yo creo que es un concepto realmente difícil de aceptar y integrar dentro de nosotros cuando, por ejemplo, en este caso de la realidad post-7 de octubre, el mundo se está poniendo un poco difícil. Y la idea de que la diferencia existe quiere decir no simplemente en cuestiones de raza ni de culturas, pero también en términos de pensamientos. Entonces, por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, una controversia, un argumento con un familiar, es, como podemos saber perfectamente, difícil tomar un paso atrás y reconocer y acordarnos de este hecho de que, bueno, si la diferencia es un hecho innegable de la vida, ¿qué sugiere sobre la interpretación de la realidad? Sugiere, siguiendo más o menos el planteamiento de Sacks, de que cada uno tiene una visión distinta de la realidad. Y por eso él se enfoca tanto en este tercer capítulo en la Torre de Babel, porque ¿qué pasó con la torre? Todo el mundo hablaba el mismo idioma, que quiere decir también que todo el mundo pensaba... Eran iguales. Exacto. En pensamientos. Exacto. Es una metáfora, ¿no? La lengua. Exacto. Y por eso, pues, Sacks cita
a un rabino hasídico que encuentra que en la Torre de Babel se manifiesta un ejemplo explícito del totalitarismo. Perdón, exacto. Entonces, si lo podemos entender de esta forma, la Torre de Babel es una enseñanza para nosotros de, por ejemplo, aceptar las diferencias. Si no podemos aceptar las diferencias, se corre el riesgo de meternos profundamente en una única manera de pensar. Y ahí desarrolla Sacks, está más o menos donde llega, por ejemplo, a episodios de violencia y agresión y prejuicios que obviamente pues no queramos promover ni cultivar en nuestras comunidades ni familias. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos los diferentes respecto al resto de la sociedad? Eso es. Sí, cuando somos diferentes, creo que... o nos entienden como diferentes, que claro, es uno de los peligros, ¿no? Claro. Uh-huh. Pues hay, a mi entender, por lo menos dos interpretaciones. Y Sacks lo aborda en otro libro suyo que se llama Future Tense, que básicamente, si somos diferentes, uno puede interpretar esta frase en una manera positiva o negativa, que todo el mundo nos odia y tenemos que estar como aislados, separados y peleando contra todo el mundo siempre. Y para Sacks es, lamentablemente, una manifestación de una identidad judía negativa. Creo que lo hablábamos en el anterior programa, ¿no? Que llegáramos a entendernos los judíos como aquel colectivo que lucha contra el antisemitismo, sí. sin otros valores, otras sí, y es un valor, ¿no? admirable y necesario. Me repito, es admirable y necesario, pero siguiendo a Sacks no puede ser la única manera de expresarnos en el mundo. Y si no me equivoco, hablábamos también de ser una luz para las naciones. Ahí va Sacks. Si somos diferentes, entonces, ¿cuál sería nuestra identidad? Y es una identidad en términos positivos y también en términos de qué podemos ofrecer al mundo y, digamos, ofrecerle al otro. Ser, por ejemplo, un modelo de cómo conducir, cómo manejar controversias y disputas de una manera civil. ¿Civilizada? Exacto, tal cual. Y obviamente, pues no podemos, si nos encontramos en varias universidades públicas hoy en día, en España, también fuera de España, es difícil entrar en una conversación abierta y civil. Pero a pesar de no tener ese reconocimiento del otro, o por lo menos un nivel más mínimo de respeto y civilidad, nosotros podemos aún estar bajo la influencia de ese modelo de, digamos, de la dignidad de la diferencia o también de la civilidad. Otro concepto que Sacks trata en otro libro suyo. Uh-huh. Pero es una cuestión de ser modelos y de qué tipo de modelos queremos ser. Y esto no depende, digamos, del reconocimiento del otro. Es algo que hay que hacer, quizás con fe en el futuro y con el compromiso con las generaciones que vendrán. En los tiempos futuros, ¿no? Sí. El título del libro que comentabas antes. Uh-huh. ¿Quieres añadir algo más para despedir este programa de hoy, esta entrega? Claro, esta entrega. Y simplemente para quizás hablar un poco de nuestro próximo encuentro. Sacks, en términos de la diferencia, tiene un matiz muy importante. En su libro La dignidad y la diferencia, él da la bienvenida abierta a la diferencia, pero hay un matiz. Y, por ejemplo,
tenemos que tener un nivel mínimo de moralidad compartido. Y si no tenemos este nivel mínimo de moralidad, todo lo que queremos decir en términos positivos sobre la diferencia no vale. Y su ejemplo en ese libro de la dignidad de la diferencia es importante, pero es también no tratado con mucho detalle. Las leyes de Noé, de Noach. Y hay ciertos principios universales que Sacks está 100% a favor de integrar en el mundo. Pero a partir de esto, determinaciones categóricas, absolutas sobre cuestiones como la verdad, la justicia, el amor, por ejemplo, bueno, están en este mundo, pero según Sacks, de una manera un poco misteriosa. No podemos accederlos 100%. Tenemos que estar conscientes de nuestros límites y tal como pues nos intuye la historia de la Torre de Babel, que la humanidad en este momento no tenía límites. Cuando has comentado que deberíamos compartir con el otro o el diferente un mínimo de principios éticos, sí. Inmediatamente, seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, nos hemos ido a los ataques del 7 de octubre, sí. ¿no? Sí, cuando exigían a muchos, a Israel que negociara con Hamás o que, no sé, ¿qué diría Sacks de ese reto, ¿no? De intentar negociar con el otro que no comparte ni un mínimo de los principios que deberían regir esas situaciones, ¿no? Si no me equivoco, hay una anécdota del propio Sacks cuando estaba hablando si no me equivoco, con otro líder interreligioso. Y de repente, si no lo recuerdo mal, ese líder dijo algo no simplemente en contra de Israel, pero en contra de la existencia del Estado de Israel. Y Sacks confesó en este video suyo que, bueno, hasta ahí pues estaba y salió de la reunión con esta persona, porque pues para él esto fue más o menos un red line que no podía cruzar. Pero bueno, sinceramente yo quizás pues haría más o menos algo parecido, pero tratando de incorporar más de su pensamiento de este libro, yo creo que depende de la manera en la que la persona se expresa. Es una cuestión tener una opinión en contra del Estado de Israel. Otra cuestión tener una opinión en contra de Israel que se manifiesta a través de la acción violenta y directa. Por ejemplo, lo que vemos en el 7 de octubre, lo que experimenté en mi propia universidad, por ejemplo. Y si el otro está abierto a escucharte o a escucharnos y viceversa, yo creo que ahí podemos empezar. Pero si no hay espacio y mucho menos apertura hacia una opinión diferente o un poco diferente, no hay chance, pero hay que intentar un poco. Pero encontrar esos espacios, ¿no? Encontrar esos espacios. Que se traducirían en interlocutores, en... Sí. ¿Algo más antes de despedirnos? Pues por mí yo creo que eso sería. Pues les esperamos, por supuesto, en la próxima entrega de este programa con Jordan Jacobs y, bueno, pensando en lo que reflexionaría, en cómo se enfrentaría a lo que estamos viviendo los judíos, Rav Ser, ¿no? Ser Jonathan Sacks. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias, Iso. Gracias.